Bien. El otro día empezamos a ver el tema del diseño asistido por ordenador. Voy a hacer un repaso rápido para los que no pudieron estar. Si recordáis, hablábamos de que el ordenador cambiaba un poco lo que era la forma de trabajar, en cuanto que nosotros ya no tenemos que preocuparnos por las escalas. ¿Se me está oyendo? ¿Se me oye por los cascos? Se te oye, se te oye. Sí. Se me oye, ¿no? Vale. Bien. Decía, ya no hay que preocuparse por las escalas, porque en el ordenador ya el problema de las escalas lo dejamos para el final, para el momento de sacar los planos. También os pregunté en qué unidades trabajábamos. Que si en metros, si en centímetros, si en pulgadas, tal. Y os comenté que no se trabaja con ninguna unidad concreta, se trabaja en unidades gráficas. La unidad gráfica es luego lo que uno quiera que sea. Yo puedo estar trabajando, mi unidad gráfica puede equivaler al centímetro, o al milímetro, o al metro, o al kilómetro, en fin, a lo que yo quiera. Que solamente tiene sentido la unidad gráfica en el momento que yo luego digo, cuando voy a sacar los planos, que esa unidad gráfica quiero que mida tanto en el papel. Y ahí es donde se aplica la escala y ya cobra sentido físico esa unidad que es gráfica, que es una cosa de momento abstracta, cobra sentido físico. Estuvimos comentando que para hacer un dibujo en 2 dimensiones basta con conocer 5 tipos de entidades. Os las voy a poner aquí, teníamos el tema. Hablábamos del punto, de la recta, del arco, el círculo y el texto. Y luego hablábamos de una entidad especial que es la polilínea. Antes de entrar en las entidades, os comenté también que podíamos trabajar con 2 tipos de coordenadas. Coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Y que tanto unas como otras nos permitían trabajar en modo absoluto, es decir, respecto a un 0,0 global, o en modo relativo, es decir, con respecto al último punto que yo he dibujado. Y cuando voy dibujando líneas, AutoCAD va guardando las coordenadas del último punto de la línea que he dibujado, con lo cual yo puedo hacer referencia a esa última línea que he dibujado. Si lo último que he dibujado es un círculo, por ejemplo, AutoCAD lo que me guardaría es el centro del círculo. Entonces tendríamos esa referencia de coordenadas. Bien, eso lo vamos a ver. Bien, hicimos la aclaración de que son 5 entidades básicas las que necesitaríamos para hacer prácticamente cualquier dibujo en 2 dimensiones sin ninguna restricción. Y luego os comenté que podíamos trabajar con el AutoCAD en español, en inglés o en el idioma que nos fuera más cómodo. Eso sí, os hice la observación que el AutoCAD, cualquier AutoCAD entiende el inglés. Es decir, que los comandos que yo puedo meter en castellano los puedo meter igual en inglés. Lo único es que en inglés había que añadir un guión bajo a la orden. ¿De acuerdo? Y más o menos nos quedamos con esas ideas, aprendimos a dibujar líneas, aprendimos una vez que teníamos las líneas a hacer un zoom para ver la pantalla, volver a ver todo lo que había en la pantalla, pues quedaba muy grande, muy pequeño. Aprendimos a borrar y aprendimos a recuperar lo borrado. Eso es un poco lo que vimos el otro día. Hoy vamos a continuar con los arcos, porque además nos hace falta para la práctica de hoy. Bueno, del otro día, pero no dio tiempo a verlo. Bien, AutoCAD trata prácticamente por igual al arco y a la circunferencia. ¿Qué quiere esto decir? Que yo podría, teniendo una circunferencia, convertirla en un arco, es decir, quitar una parte de esa circunferencia y dejarla en arco. A la inversa, ¿podría hacerlo, convertir un arco en circunferencia? Hombre, en teoría se podría, pero no es fácil porque ahí la única opción que tendríamos es volver a pintar la circunferencia encima del arco, es decir, ahí no lo tendríamos tan fácil. ¿Pero por qué cuento esto? Porque muchas construcciones a veces son más fáciles construir la circunferencia, basando en menos propiedades, y luego romper esa circunferencia para convertirla en un arco. ¿De acuerdo? Bien,
Si recordamos un poco el tema de geometría, los que habéis dado dibujo, ¿sabéis cuántos puntos necesito para poder dibujar una circunferencia? Sí. Sí. Hay infinitos puntos, pero es que con infinitos puntos no tengo una circunferencia. A ver, por ejemplo, una recta con 2 puntos está definida. ¿Una circunferencia con cuántos puntos está definida? A ver, ¿no estudiasteis en geometría, los que habéis hecho dibujo en bachillerato, los problemas de Apolonio? Vale. Bueno, una circunferencia hace falta para tenerla definida 3 puntos. 3 puntos. Entonces AutoCAD cuando nos pida una circunferencia nos va a ver 3 puntos. Evidentemente se puede simplificar el tema porque si das el centro y das el radio, también tienes que definir la circunferencia. O por ejemplo AutoCAD permite incluso circunferencias por 2 puntos, porque lo que entiende es que esos 2 puntos son un diámetro de la circunferencia. Entonces si yo conozco un diámetro también tengo la circunferencia. Bien. Bien, pues con los arcos pasaría lo mismo. Yo necesito conocer 3 puntos del arco. Lo que pasa es que AutoCAD a veces nos va a pedir hasta más información. Porque, por ejemplo, yo puedo dar un arco. Cuando yo dibujo un arco, podría dar 3 puntos del arco, con lo cual se dibuja el arco como si fuera una parte de esa circunferencia. Pero también podemos dar un arco definiendo su centro, su radio, el ángulo inicial y el ángulo final. Necesitaríamos ahí 4 condiciones. Bien, cuando yo quiero dibujar un arco, si fuéramos por los menús de AutoCAD, los gráficos, que ya os comenté el primer día, que hay muchísimas posibilidades para enseñaroslo en AutoCAD. Ahora tengo yo AutoCAD abierto, aquí. Yo, por ejemplo, digo arco. Fijaros cómo las posibilidades que me da de arco. 3 puntos, inicio, centro, fin, inicio, centro, ángulo, inicio, centro, longitud, inicio, fin, ángulo, un montón de posibilidades. Si yo, por ejemplo, en lugar de hacerlo de la forma del menú, lo hiciera con la orden, ¿qué orden creéis que va a ser la orden para dibujar un arco? Vamos a probar. Sugerencia, arco, ¿no? Vale, pues sí, lo he entendido. Punto inicial del arco. Bien. Fijaros que con el arco ya todas esas posibilidades siguen existiendo en la forma de teclado, porque me dice punto inicial del arco o centro. Es decir, en lugar de elegir un punto inicial, puedo decirle que quiero dar el centro. ¿Cómo queréis que vayamos dibujando el arco? ¿Por punto inicial o por centro? Vale, pues entonces tecleo C de centro y ahora me pide el centro del arco. Vale, ya tengo el centro. Ahora me pide punto inicial del arco. Me está pidiendo dónde quiero que arranque el arco. Y ahora me pide punto final del arco. Mirad que a medida que ya muevo el ratón, ya tengo el arco definido. ¿Por qué? Porque cuando me está pidiendo el punto inicial, AutoCAD ya sabe por la distancia del centro cuánto es el radio. Y ya conoce ese dato. O sea, yo decía, para el arco hacen falta 4 datos. Pero cuando pide el arco inicial, el punto inicial del arco, ya tiene el arranque del arco hecho. ¿De acuerdo? Otro detalle importante, fijaos, cuando muevo el ratón, si intento moverlo en sentido horario, no me sale el trocito de arco que yo estoy dibujando, me sale siempre completo. Es decir, AutoCAD, salvo que se le diga lo contrario, los arcos se entiende que se dibujan en sentido antihorario, en sentido trigonométrico. ¿De acuerdo? Se puede personalizar AutoCAD y decirle que los arcos se dibujen en sentido horario, pero no lo recomiendo porque cuanto menos toquemos configuraciones de AutoCAD, mejor, porque si no vais a tener líos si vais a otro AutoCAD de un compañero y no le vais a cambiar la configuración. Bien, entonces yo ahora cojo y dibujo el arco y ahí tengo el arco hecho. Si, por ejemplo, utilizar la otra opción de punto inicial del arco, que es esta opción, me puede pedir el punto final y me puede pedir un punto intermedio. Y entonces tengo ahí
otro arco dibujado. También podría dibujar el arco, pues, con el punto inicial, darle el centro, estamos volviendo un poco al anterior, y una vez que le he dado el centro, por ejemplo aquí, pues terminar yo el arco con el último dato que pide el punto final del arco. Bien. Entonces, la orden arco permite bastantes posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la mejor? La que vosotros necesitéis en cada caso. Normalmente, muchas veces conoceréis el centro, con lo cual daréis la opción de dado el centro y conoceréis un punto por el que pasa el arco, con lo cual tenéis el radio. Y realmente, ya digo que se va esto amoldando un poco. Si en lugar de un arco quisiera dibujar un círculo, voy a poner ya la orden arco, aquí en nuestro catálogo de órdenes. Vamos a dejar un espacio aquí y vamos a poner arco. ¿Cómo creéis que sería la orden en inglés de arco? Arc, ¿verdad? Barra baja, arc. Los que os habéis descargado AutoCAD, los que habéis, por ejemplo, en esta clase, los que habéis descargado AutoCAD en español, levantad la mano, por curiosidad. En español. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos. ¿Y en inglés? También bastantes, ¿verdad? Vale. Vale, fenomenal. Vamos, yo ya os comenté otro día, me gusta más trabajar con la versión en inglés, por lo que os comenté. Con la versión en inglés no hace falta poner el guión bajo, eso que os evitáis. Con lo cual, tecleáis un poquito menos. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver, al igual que teníamos el arco, vamos a ver el círculo. ¿Cómo queréis que va a ser la orden del círculo? Bueno, si estamos en español sería círculo. Mayúsculas. Y en inglés, circle. Circle. Bien. Depende cómo esté configurado AutoCAD, a lo mejor no hay que poner círculo entero, sino si dais a la C espacio, veis que ya en mi caso me pone ya círculo. ¿Por qué? Porque AutoCAD, te lo vuelvo a repetir, lo dije el otro día, tiene un fichero de personalización. Es un fichero que se llama CAD-PGP. Un día, si quieres, lo enseño. Y ahí yo puedo crear alias. Si yo le puedo decir a AutoCAD que si tecleo la letra J, me dibuje, me llame a la orden línea. Y si doy a la tecla K, me vaya a la orden, pues no sé, zoom. O sea, podéis hacer lo que queráis. Podéis configurar AutoCAD como queráis. Entonces, evidentemente, la CAD-PGP está configurada con cierta lógica. Entonces, la C, por ejemplo, se utiliza tanto en algunos AutoCAD, está configurado como la orden círculo y en otros como la orden copia, que todavía no hemos visto el tema de copiar. Ya veremos. Depende cómo esté configurado. Entonces, bueno, en este AutoCAD mío está hecho así. Y fijaros, en el círculo me da varias opciones. Me pide el centro del círculo. Yo, por ejemplo, podría poner un punto y entonces ya me está cogiendo el radio. Puedo dar el centro y en este momento darle a la D y lo que estaría metiendo es el diámetro. ¿Veis que el ratón avanza más que el círculo? O puedo darle a 3P, poner 3P y es dibujar un círculo por 3 puntos, punto, 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 y me dibuja el círculo. Me ha cogido una V. Punto, 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 y ya me dibujaría el círculo. Fijaros que... O le puedo decir, por ejemplo, 2 puntos. Si le digo 2 puntos, AutoCAD entiende que esos 2 puntos son un diámetro del círculo, con lo cual me lo está dibujando. Y también dentro del círculo tiene una gentileza AutoCAD, Autodesk, que es que nos permite hacer un círculo tangente-tangente-radio, que es uno de los problemas de Apolonio. Construir un círculo que sea tangente a otros dos entidades, porque la tangencia podría ser también con una línea. Ya sabéis que la línea, a los que les gusta la geometría, me podrían decir que una línea es una circunferencia de radio infinito. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, la tangente pues puede ser a otra circunferencia o una línea. Entonces,
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo dos líneas y tuviera que dibujar un círculo tangente a estas dos líneas, conocido el radio, pues le digo orden círculo, le digo TTR, tangente, tangente, radio, marco la primera línea, marco la segunda línea y luego voy marcando una distancia. Y una vez que marco una distancia, AutoCAD me dibujaría el círculo que cumple esas condiciones. Si pusiera un círculo que no cumple la condición, porque he puesto un radio muy pequeño, AutoCAD me diría que no puede hacer el círculo tangente. ¿De acuerdo? Parejo al círculo hay una orden importantísima. Y es una orden que yo, por ejemplo, la manejo muchísimo en AutoCAD. La orden se llama la orden recorta. La orden recorta, voy a ponerla aquí, orden recorta. ¿Sabéis en inglés cómo se diría? Cut. Cut es cortar, pero no recortar. Recortar, por ejemplo, cuando vais a la peluquería y dices, quiero que me recorte el pelo, no dices cortar, decís la palabra trim. Trim es recortar. ¿Qué hace la orden trim? ¿Qué hace la orden recorta? La orden recorta lo que hace es coger una entidad, y cuando digo una entidad puede ser también una línea, puede ser un arco, puede ser una circunferencia, y le digo, córtame o rómpeme esta entidad contra estas dos entidades. Coge dos entidades y contra esas dos entidades la parte. Y luego quita un trozo de lo que sobra. Voy a haceros un ejemplo. Tengo un círculo aquí dibujado. Bueno, voy a hacerlo aquí mejor. Un círculo aquí dibujado y tengo dos líneas. Una línea que viene por aquí y otra línea que viene por aquí. Si yo, por ejemplo, me quiero quedar con el arco comprendido entre las dos líneas, daría la orden recorta. Doy a orden trim, recorta. A ver si me responde el ordenador. Vale, trim. Y lo más sencillo es decir, aristas de corte. Es decir, quiero elegir los objetos que me van a cortar. Cojo esta línea, no voy a coger más líneas, pero la orden recorta permite elegir más entidades cortantes, porque a lo mejor luego quiero cortar de distintas formas otras entidades. Doy al Enter o al espacio, recordar que en AutoCAD el Enter o el espacio es lo mismo, y ahora me pregunta qué quiero cortar. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco el ratón encima de en la parte superior, veis que se me cambia el colorcillo y me aparece una cruz. ¿Qué significaría? Que me quedaría con la parte inferior del arco. Si lo que quiero borrar es la parte inferior del arco, moviendo el ratón cojo la parte de abajo y me quedaría con la parte superior, que era lo que yo quería hacer. ¿De acuerdo? Si ahora le doy a esto, pues se me ha quedado recortado. Habíamos partido de una circunferencia. Voy a hacer una cosa. Voy a decirle a AutoCAD que me diga qué entidad es esta. Doy a una orden que se llama list, marco la circunferencia y AutoCAD me ha dicho que lo que yo tengo aquí es un círculo. ¿Vale? Si hay alguien que también le gusta la geometría, me diría que lo correcto no es círculo, sino circunferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un círculo y una circunferencia? Y una circunferencia. Eso es. La circunferencia es la línea de contorno y el círculo es el área interior. Por eso se dice el área del círculo. Y se dice el perímetro de la circunferencia. Aunque también a veces dicen perímetro del círculo, pero es perímetro de circunferencia. Porque la circunferencia es la línea. Aquí AutoCAD tendría que haber utilizado mejor que el círculo, circunferencia. Pero yo creo que eligió en su día círculo por brevedad. Es más corto teclear círculo o circle que circunferencia o circunference. ¿De acuerdo? Yo creo que en ese aspecto decidió ese término. Bien, hemos quedado que esto es un círculo. Si yo ahora hago un recorta,
hago un recorta y le digo que quiero recortar este objeto, si yo ahora marco y le digo a AutoCAD que me diga qué me ha quedado aquí arriba, le doy al list y le digo qué me ha quedado aquí arriba, fijaros que me ha cambiado. Ya no me pone círculo, sino que me pone arco. AutoCAD me ha convertido ese círculo en un arco. Me está dando el centro del centro del arco, en el punto X y Z, el radio del arco en unidades gráficas, el ángulo inicial y el ángulo final en ángulos sexagesimales. Y la longitud que tiene ese arco de circunferencia. Me está dando información. Si tuviera un círculo, AutoCAD me daría lo mismo. Me daría el centro, el radio y el área del círculo. Es decir, que AutoCAD esas informaciones gráficas las va obteniendo. Bien, ¿qué ha hecho AutoCAD con la orden recorta? Me ha convertido un círculo en un arco. ¿Y por qué os cuento esto? Por una sencilla razón. Puede ser muy interesante trabajar con círculos para, construir ciertas geometrías usando el círculo, que tiene bastante potencia, y luego recortar lo que me sobra. El círculo, el ejercicio que tenemos que hacer hoy de escocias, ¿de acuerdo? Yo muchas veces, en lugar de utilizar arcos, estoy utilizando círculos, porque es más cómodo trabajar con el círculo y luego recortar lo que me sobra. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien. Hay un tema que voy a adelantar un poco, que de momento no nos es necesario, pero por ejemplo, yo creo que todos ya vosotros sabréis hacer un triángulo, ¿verdad? En el triángulo, si os fijáis, no hace falta dibujar las tres líneas. Porque si yo, por ejemplo, estoy dibujando un triángulo y utilizo la orden línea, me pide del punto al punto, y cuando llego al último punto, ¿qué puedo hacer para...? Pues vamos a verlo. Si yo de orden línea, me pide primer punto, marco un punto en pantalla. Segundo punto, aquí, otro punto en pantalla. Y en el tercer punto, AutoCAD ya me pone la opción de cerrar. ¿Veis? En pantalla. Si ahora doy a la C, Enter, AutoCAD directamente me cierra esas dos líneas y me lo convierte en un triángulo. Si quisiéramos dibujar un polígono, evidentemente con la orden línea somos capaces. Bien. De todas formas, si tenéis que hacer muchos polígonos, al final pues puede ser un tema bastante agotador. Entonces, hay una orden de AutoCAD para dibujar polígonos. Supongo que intuís cuál es la orden. Polígono, ¿no? Vamos a probarla. ¿Por qué os cuento esto? Porque no está de más que investiguéis cosas. Si yo doy a orden polígono, bien, me pide el número de lados. Imaginaos que quiero dibujar un decágono. Pues digo, número de lados 10. El centro del polígono o el lado, me da dos opciones. Ya empieza AutoCAD a darme opciones, es lo bueno. Bueno, pues quiero darla por centro. Pues marco el centro. Y ahora me pregunta si lo quiero inscrito o circunscrito. Es decir, me pediría el radio del círculo en el cual ese polígono se puede inscribir o circunscribir. Inscribir, recordar, es meter el polígono dentro del círculo, que todos sus vértices sean tangentes a la circunferencia. Y si lo hago circunscrito, lo que hago es que el punto medio de cada lado sea tangente a la circunferencia. Da igual, voy a decirle que sea, por ejemplo, inscrito, me pide el radio, me da la opción además, incluso en este momento, aparte del radio, de jugar con el ángulo, fijaros cómo lo gira, y me construiría el polígono. Fijaros que es rapidísimo esta generación de polígonos y podéis empezar desde los tres lados, que es el triángulo equilátero, y llegar al número de lados que queráis. ¿De acuerdo? Si llegáramos a infinitos lados, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Un círculo. De hecho, AutoCAD, cuando pinta círculos, no pinta círculos como tal, pinta polígonos. Os ocurrirá algunas veces que cuando dibujéis círculos, a lo mejor en lugar de ver un círculo en pantalla, veis un polígono. ¿Por qué? Porque AutoCAD lo hace por medio de muchos lados.
pero para no tardar mucho, intenta hacer el mínimo número de lados. Entonces, a lo mejor yo tengo un círculo dibujado, os lo voy a enseñar. Borrar todo. Por ejemplo, dibujo un círculo muy pequeño. Al radio 1. Vale, he dibujado un círculo. Voy a intentar ampliar este círculo. Mirad. ¿Qué he pintado? ¿Qué he pintado realmente? ¿Un polígono o un círculo? ¿Un polígono? A ver, vamos a preguntarle a AutoCAD. List y marco el objeto. A ver, ¿quién dice que es un polígono? Levantar la mano. A ver, ha habido gente que levanta la mano, no os asustéis, levantar la mano sin miedo, no, no pasa nada. Un polígono, vale, unos cuantos levantáis la mano, el resto un círculo, ¿no? Vale, bajar la mano. Bueno, vamos a preguntar a AutoCAD qué ha hecho aquí. ¿Qué ha hecho? Un círculo. ¿Qué ha pasado? AutoCAD, yo le he dicho que haga un círculo. ¿A qué orden di antes? Mirar aquí, en pantalla. ¿Qué orden di? Di al orden círculo, ¿veis ahí? Que lo he rayado de azul. Luego AutoCAD me ha dibujado un círculo. Pero AutoCAD, para no tardar mucho, como le he hecho un círculo muy pequeñito, dice, va, en lugar de dibujar un círculo con muchos lados, me engaño, hago un polígono con 8 lados o con los que sean, 8 o 10, y ya está, total, para lo pequeñito que es, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué he hecho yo? He dicho, ahora amplíamelo. Cuando lo he ampliado, AutoCAD dice, jo, ahora me han pillado. ¿Por qué? Porque he dibujado un polígono en plan rápido. Cuando os pase esto, ¿cómo solucionamos el problema? Pues yo AutoCAD le puedo decir, oye, mira, sé que te gusta ahorrar ciclos de reloj y que quieres ser muy rápido y ir fenomenal. Pero cuando os pase esto, tú le puedes decir a AutoCAD que le dices, oye, mira, vuélvemelo a dibujar. No me gusta cómo me lo has hecho. Me lo has hecho fatal. Dibújamelo de nuevo. ¿Cómo se hace esto? Con esta orden. Hay una orden, os la pongo aquí abajo, que es la orden regen. Y es lo mismo en inglés que en español. La orden regen, le estás diciendo regenérame el dibujo. Vuélvelo a generar. Regenerar. Volver a generar. Entonces, si yo pongo aquí regen, ¿de acuerdo? Y doy al enter, le obligo a que AutoCAD a que me lo vuelva a pintar. Como ya sabe que el círculo que ha dibujado ya no es tan chiquitito, sino que en pantalla se ve grande, ya se preocupará de mostrármelo bien. ¿Qué veis ahora en pantalla? Un círculo. ¿De acuerdo? He exagerado mucho las cosas. AutoCAD normalmente sabe un poco en qué límites te estás moviendo, sabe lo que estás dibujando y procura que no tengamos que estar regenerando. Es decir, AutoCAD ya lo va a dibujar bien. Pero si se os dan esos casos, que después que le pones a AutoCAD, vuélvelo a dibujar. ¿De acuerdo? Esto que veis ahora, que parece así tan mágico, o sea, tan rápido y tal, os voy a contar, cuando AutoCAD comenzaba, los ordenadores eran lentísimos. Y cuando digo lentísimos, estoy hablando de los años 90, estoy hablando de miles de veces más lentos que los de hoy día. Miles de veces. Entonces, por ejemplo, había dibujos de AutoCAD, y esto lo he vivido yo, en estudios de arquitectura, lo he vivido en empresas, en estudios de arquitectura, había dibujos de AutoCAD que la regeneración llevaba entre 10 y 15 minutos. Planos de AutoCAD que a lo mejor tenía que hacer un zoom de una zona amplia, o sea, un zoom de una zona, y el AutoCAD tenía que regenerar porque no podía mostrarlo bien, y a lo mejor se tiraba 10 minutos o 15 minutos regenerando. Imaginaros lo tremendo que es eso. Entonces, claro, AutoCAD buscó argucias, buscó el tema de que se pudieran dibujar las circunferencias pues, de forma poligonal para ir más rápido.
Incluso entonces se vendían monitores con procesadores gráficos, no como hoy día que tú compras un ordenador que tiene su GPU, con la cual además puedo jugar a mis juegos y todo esto, fenomenal, sino que en esa época no existían las tarjetas gráficas como existen hoy día, tan buenas. De hecho, se utilizaba, entonces empezó la CGA, que tenía una resolución de 480 por 100 por 250. Luego salió la VGA, que fue un avance brutal con 640 de resolución, para donde está la VGA hoy día. Y los monitores buenos tenían sus propios procesadores gráficos. Y AutoCAD sacó una API entonces, que significaba entonces Autodesk Program Interface, en la cual yo le mandaba las órdenes gráficas al monitor. El monitor procesaba todo y lo sacaba mucho más rápido que si fuera un ordenador, que fuera el ordenador. Eran monitores carísimos. O sea, estoy hablando de, en los años 90, un monitor valía en torno a los 4.000, 5.000 euros. Pero para que tengáis una idea de la proporción de las cosas, en aquella época con 5.000 euros uno se podía comprar un Peugeot 205. O sea, un monitor costaba lo mismo que un coche. Y la gente los compraba, claro, porque era forma de ser productivo. Bueno, pues visto esto, si queréis vamos a hacer el ejercicio de las Escocias y si tenéis alguna duda preguntáis. Voy a dejar de grabar. Vamos a parar la grabación.